Bienvenidos con su ilustradora de confianza. Recuerden que tenemos de fondo el ruido de la Ciudad de México, un perrito, 2 gatos. Entonces, perdón que de repente hay mucho escándalo, pero vamos a hacer lo que se pueda. Creo que esta luz más que nunca me hace ver como Sofía Coppola. Desde hace mucho quiero hacer este video y empecé a hablar un poquito de la ansiedad y mi historia con los medicamentos y con la depresión y cosas así en el video anterior, pero como que no lo toqué a fondo. Entonces más bien dejé una cajita de preguntas en Instagram y también escribí como lo que quería decirles. Tengo aquí mis notas y vamos a hablar de este tema tan alegre. No, sí, es un tema alegre a final de cuentas, porque he mejorado muchísimo mi vida después de eso y quiero platicarles como mi experiencia y también quiero contestar sus preguntas. Y mientras, para que no se aburran y no sea como nada más hablar sin parar, voy a poner de fondo mi proceso haciendo una ilustración, y si no les interesa nada de este tema pueden quitarle el sonido y ver cómo hago la ilustración. Estoy haciendo todo por no guardar al perrito y como intentar hacer el video con él aquí, pero la verdad es que está haciendo mucho ruido, entonces a ver qué pasa. Lo que más me motivó a hacer este video también es un mensaje de una chica que me escribió lo siguiente: que cómo supe que tenía que ir al médico, y cuando ya era cómo supe que era ansiedad específicamente. Así que voy a hablar un poco al respecto de cómo supe que era ansiedad, y también voy a tocar tantito temas de depresión y fobias. Si a ustedes eso les hace sentir mal, este no es el video para ustedes. No voy a decir nada muy grave, pero yo sé que hay gente que si está pasando por un mal momento tal vez no quiere escuchar al respecto, pero pues ya si vieron el título del video me imagino que quieren saber todo. Voy a empezar con la respuesta a esa pregunta. Creo que para mí el signo fundamental de que tenía que buscar ayuda es que llevaba muchísimos años intentando resolver ese aspecto específico de mi vida y no podía. Y oye, no, deja eso no es tuyo. Yo creo que a cualquier persona... Voy a tener que encerrar a este perrito porque esto no va a funcionar. No se sientan mal por él, le di un huesito y también lo dejé con sus juguetes, no le importa. O sea, tiene varios cuartos, no es como... no lo encerré en un lugar pequeño ni nada. Sí, yo a cualquier persona le recomendaría que busque ayuda si no está pudiendo sola. Y creo que ayuda profesional es mejor, porque la cantidad de cosas que te dicen los demás, que me dijeron a mí, y como navegar todo eso es absurdo. Es mejor hablar con alguien profesional. Luego vamos a hablar de cómo buscar a alguien, pero los problemas de salud mental yo siento que son súper traicioneros, porque como juegan con tu mente constantemente, te hacen sentir que hay una explicación racional para por qué te sientes mal. Por ejemplo, para mí es muy real esta sensación de si resuelvo esto ya me voy a sentir mejor, o si estoy triste debe de ser por algo. No es una enfermedad, es algo que tiene como una solución a la que puedo llegar a través de mis pensamientos o de mis cosas, y que las demás personas te digan échale ganas o bla bla bla, contribuye a que se sienta como una ilusión y algo que depende solamente de tus pensamientos y nada más para curarte y mejorar. Muchas veces esto es cierto, o sea, un evento externo puede desatar un episodio depresivo o puede preocuparte mucho y causarte ansiedad, y eso se puede combinar. El problema grave también de la depresión es que muchas veces te puede convencer de no buscar ayuda y que no vale la pena y que ya no vale la pena hacer, como que nada tiene sentido, etc. Y acaba siendo una gran mentira, porque puedes acabar viviendo la mayor parte de tu vida pensando que es normal o que tienes que ir resolviendo ciertas cosas o resolver algo externo para quitarlo, y luego nunca cambia. Alguien me preguntó específicamente cómo fue toda mi historia y cómo logré mejorar, y en el video anterior conté un poquito al respecto, pero eso es principalmente lo que quiero decirles, porque pues no soy doctora, no soy profesional, no les puedo decir a ustedes de sus problemas específicos ni nada, solo les puedo contar mi experiencia. Y sí, desde muy chiquita
todo el mundo en mi familia, en especial mi mamá y la gente más cercana, decían que yo era una niña muy nerviosa, ¿ok? Entonces lo que pasaba era que, por ejemplo, si me iba a ir de viaje o pasaba algo nuevo en mi vida, me enfermaba muchísimo de la panza, por ejemplo, y no podía dormir. Pero me enfermaba así de que vomitaba y me dolía muchísimo, así, muchísimo dolor. Y cuando me preguntaban, yo sinceramente y con toda honestidad les decía, es que no me da miedo nada, no me preocupa nada específico, no creo que nada malo vaya a pasar, sí quiero hacerlo, lo que sea que me tiene nerviosa. Era algo incontrolable y me agobiaba muchísimo. Luego yo le decía angustiarse. Después, cuando crecí un poco más y era adolescente, bueno, yo siempre era una niña miedosa, de una manera muy extraña, porque sí hacía cosas, sí salía, sí era activa, quería probar cosas nuevas. Más bien era miedosa, así como de cosas más abstractas. Tenía muchas pesadillas y pensamientos como oscuros que me atormentaban y cosas así. Cuando era un poco más grande empecé a tener como angustias existenciales, empecé a preguntarme mucho como sobre la vida y cuál es el sentido y la muerte y las guerras y como ese tipo de cosas me angustiaban como muy extremo, a tal grado que era casi paralizante. Pero igual seguí con mi vida o sea, obviamente hay personas que es más extremo y ni siquiera pueden seguir con su vida. Y para mí era difícil, era lo más difícil de mi vida porque tenía la suerte de que no tenía otros problemas de salud graves ni nada, pero eso lo sufría mucho. Pero igual yo en mi mente sentía y siento que tuve una infancia muy feliz. O sea, las dos cosas pueden ser realidad. Más tarde en la prepa me fue súper mal socialmente hablando. Me bulleaban un buen y me costó muchísimo trabajo adaptarme y eso. Y creo que mezclado con la vida en general hicieron que mi ansiedad aumentara muchísimo. Y me dio gastritis horrible. Me salió una úlcera por tanta gastritis y no podía dormir nada. Eso era lo principal. Tenía muchísimo insomnio. Fui al doctor por eso. Y bueno, era una pesadilla toda esa época. Y esos aspectos eran horribles, pero de nuevo, yo recuerdo mi prepa como que estuvo bien y tenía amigos y hacía cosas. Y sí, o sea, como que aprendes a sobrellevarlo. Es una de esas cosas como que ya acepté que mi vida tenía eso. Y aunque mis papás, por ejemplo, también comenté en el video pasado, son personas abiertas que han ido a terapia ellos en su vida y sí creen en la psiquiatría y eso, porque hay papás que no, hay papás que te ponen ese obstáculo. Solamente ellos no se hablaba de la ansiedad como se habla ahora. Para ellos esto era como que era muy nerviosita y ya sabes. O sea, como que no pensaban que yo tenía que ir al doctor y yo tampoco se los expresaba como que tenía que ir al doctor. Pero todos los aspectos de mi vida eran un poquito más difícil. Yo acomodaba muchísimo mi vida para, pues yo ya sé que me voy a sentir mal, puedo comer estas cosas, puedo no. Me preparaba muchísimo como, bueno, y si me enfermo voy a ir. O sea, literalmente era como, no voy a poder comer un día antes o no voy a poder dormir y planeaba como todo alrededor de eso y era horrible. Igual hacía las cosas, igual les digo que disfrutaba las cosas porque no se acostumbra a lo que sea aparentemente, pero en mis 20s la gastritis se convirtió ya en colitis nerviosa. De hecho, la manera en que descubrí que tenía colitis era porque tenía un dolor así horrible de que me tiraba al piso y lloraba. O sea, me dolía muchísimo y era muy abajo, entonces yo pensaba que eran como cólicos y lo que pensé fue, tengo como un quiste en el ovario o algo así. Fui al ginecólogo y me hizo un ultrasonido y me dijo, esto es tu colon, no tiene nada que ver con tu sistema reproductivo y lo que tienes es colitis. Fui con un gastroenterólogo, etc. Y sí me hice un tratamiento para la colitis, pero pues los doctores me decían es nerviosa, entonces, o sea, te vamos a tratar los síntomas, pero la raíz del problema, o sea, no se va a resolver. Tienes que bajarle tu estrés. Sí, me ayudó muchísimo el tratamiento, como que todavía de vez en cuando lo hago cuando tengo como un flare-up, cuando tengo como un brote de colitis. Otra cosa, pero la causa de fondo seguía ahí. Y otra cosa que tenía muchísimo, que tiene que ver con la ansiedad, y ahora lo sé, pero en esa época para mí eran como aspectos de mi personalidad. Es que me cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones
Y ahí había momentos del día donde me sentía como mal y desolada. O sea, me sentía como que súper desesperanzada y si podía me acostaba hasta que se me pasaba. Y era como aguantarlo. Si no podía, pues nada más hacía cosas como para distraerme en lo que me sentía mejor. Sí quería ir a terapia, pero yo lo sentía un poco como... No lo relacionaba ya a nada que estuviera pasando con mi vida. Para mí era como, mi cuerpo va a pasar por estas cosas y las aguantas y sigues con tu día. Ahora hasta me da un poco de pena no haber tomado acción antes. Comenté en el video anterior que de las pocas cosas en mi vida que me arrepiento es de no haber buscado ayuda antes, porque siento que mi vida hubiera sido, o sea, he tenido una buena vida, pero hubiera sido exponencialmente mucho mejor si no me hubiera estado sintiendo mal constantemente. Y hay muchas cosas que no pude disfrutar ni vivir al máximo por estar enferma físicamente, aunque mentalmente quería estar ahí. La cosa que más me hacía querer ir a terapia es que les digo que yo siempre fui muy miedosa, pero durante mis 20s se convirtió uno de mis miedos en una fobia como ya fuera de control, en una fobia. Siempre he tenido como miedo a cosas particulares y algunas un poco raras y como ñañaras a ciertas cosas desde muy chica, pero esto no sé cómo en mi mente empecé a alimentar ese terror. Y me daban miedo de chica los insectos y las arañas, que es un miedo muy común. Y de hecho se desató un poco más mi miedo porque un día fueron a mi escuela unas personas que llevaban tarántulas y escorpiones y cosas así, y un poco me obligaron. Les dije que no, que gracias, que me daba miedo, pero ahí me daba un miedo muy sutil. Me daba miedo como... y me obligaron a agarrar a la tarántula, y después de eso fue como... volviéndose muy grande en mi mente el terror. Y suena absurdo por qué se volvió tan grande después de tanto tiempo, o sea, el grado que se volvió absurdo y súper irracional, porque no pasó nada externo después de eso. O sea, no fue como que a partir de ese momento, que yo era chiquita, tenía como 12 años, aumentó mi miedo, así como mucho más. Pero luego, como que no hubo nada que hiciera que siguiera aumentando, pero siguió aumentando. Y entonces, por ejemplo, o sea, es que tomaba control de mi vida. Es muy raro de explicar. Si nunca han tenido una fobia, si han tenido una fobia, seguro saben exactamente cómo es esa experiencia. La única manera en que puedo explicarlo, o sea, hay arañas en Cuernavaca. Por suerte yo nunca tuve contacto como con tarántulas ni nada así después de eso. Pero sí salen en películas seguido. Pero por ejemplo, Halloween, que ponen adornos, era un martirio. O sea, los adornos me aterraban. Llegó un punto en el que hasta me daban miedo los cangrejos por su similitud. No podía ver las caricaturas dibujadas. Incluso decir la palabra me hacía sentir muy nerviosa. Todavía no me encanta, pero me ponía muy mal. O sea, yo me sentía ya como que están en todos lados de una manera muy extraña, y era inevitable en las noches cuando me empezaba a quedar dormida. Pensaba escenarios de qué haría si estuviera en una situación atrapada y hubiera una araña, o sea, cómo huiría. Era una cosa horrible. Las fobias son lo peor, porque son muy difíciles de explicar. Es muy difícil que alguien empatice contigo si no tiene una fobia. Y yo quería una terapia de comportamiento como para quitarme eso en específico, pero me daba tanto miedo. Es que era un como círculo vicioso, porque me daba tanto miedo que no quería ir a una terapia de comportamiento, porque normalmente al final te hacen enfrentarte a tu miedo para ver que te hayas curado, y como la idea de que eso iba a pasar, yo sé que no tiene sentido porque según esto lo vas a hacer cuando ya te sientas bien, pero solo ese concepto me hacía no querer ir a terapia. Pero de esa época era que yo soy una persona que le gusta mucho como investigar respecto a las cosas que le interesan y le preocupan y bla bla bla, y me gusta mucho hacer como pequeñas investigaciones al respecto, ver qué sabe la gente, escuchar las experiencias de otras personas, cómo han vencido sus fobias, etcétera. Pero la aracnofobia es tan común que si buscas algo en el internet que tenga la palabra fobia, es 99% seguro que va a haber la imagen de una araña, la foto de una araña, y entonces era muy difícil para mí buscarlo. Era muy difícil para mí investigar y ver cosas porque no quería tener que verlas. En fin, todo era absurdo y súper cansado y horrible. Y cuando
y bueno, o sea, pausa a eso, porque luego cuando me fui a Suecia a hacer mi maestría, tenía mucha ansiedad como siempre y me costó trabajo adaptarme, pero luego el cambio de clima y la falta de sol y el frío, yo en esa época cuando me fui para allá no sabía que tenías que tomar vitamina D, que es muy importante cuando ya no hay sol. Todo eso me afectó mucho y acabé como muy deprimida y muy aislada a tal grado que de repente ya no me podía levantar. Perdón que volteé, es que de repente quiero que no se me olvide nada. Allá ofrecían atención médica gratuita para los estudiantes y entonces fui con una psicóloga / psiquiatra y ella me atendió, pero como yo no tenía seguro médico no podía medicarme, ella no podía darme recetas, etc. Pero tuve muchas sesiones con ella y fue muy increíble poder hablar con ella, pero al final, o sea, su diagnóstico era que yo debería de medicarme para la ansiedad, que ella creía, hablamos mucho de esto, que yo había, y 100% tiene toda la razón, yo había modificado toda mi vida para lidiar con aspectos de la ansiedad. Todo era como, si me siento bien va a pasar esto, si me siento mal va a pasar esto, si me siento así, hago esto, si me siento así, hago esto, y como cosas incluso para lidiar con pensamientos así como no, ya no voy a querer hacer esto porque me va a angustiar muchísimo, entonces tengo que pensar esto, ya sabes, o sea, era como una serie de mecanismos para poder sobrellevar en mi vida cotidiana que tenía estos altibajos muy fuertes. Ella decía que eran muy extremos, entonces debería de poderlos regular con un medicamento y poco a poco están en la arena, lo siento. Curiosamente, durante este tiempo, yo empecé a hacer un poco a propósito y un poco sin querer un trabajo mental para vencer mi fobia. Era un ambiente perfecto allá, de hecho, porque no hay insectos. Pero empecé a pensar mucho en la raíz de mi miedo y en el miedo en general. Y por ejemplo, si en una película había una araña o aparecía una, como cuando estaba viendo algo en internet, intentaba solo cerrar los ojos sin quitarlo, que suena fácil, pero era muy difícil. O ver de reojo y luego dejarlo ir. No era 100% consciente de este proceso, o sea, suena como muy planeado, pero no. Solamente como que, y de repente hacía preguntas como del miedo o de las arañas en particular, y siento que inconscientemente hice la mayor parte del trabajo, o sea, como que no era tan a propósito. Y todavía quiero aclarar que todavía me dan miedo y no me gustan, pero no controla mi vida ese miedo. No pienso en ellas casi nunca, menos de que las vea. Y me siento, o sea, ya puedo decir la palabra, o sea, pero me siento completamente diferente a como me sentía en esa época. En esa época era un tormento constante y ahora ya no. Y mi meta es que en el futuro, como mi prueba de fuego para sentir que ya me curé, va a ser ver Enemy de Denis Villeneuve. Si no han visto esa película, todo el mundo dice que es buenísima. Es justo mi tema favorito en películas, que es de doppelgangers. Pero hay tarántulas, entonces no la he visto nunca. Y tengo la ilusión de que ya cuando me cure voy a poderla ver. Pero mientras, todavía falta mucho para eso. Pero sí, la verdad es que ahora me siento mucho mejor al respecto y siento que además eso siempre me dio mucha esperanza y me ha dado mucha esperanza desde entonces, como que me hace sentir como eso era tan extremo y tan constante, creí que nunca iba a poderlo superar, y pensar que ahora ya no me atormenta tanto me da muchísima esperanza a sentir que puedo resolver otras cosas en mi mente, ya saben, o sea, como que si eso era lo más grande y pude mejorarlo, puedo mejorar muchísimas otras cosas, o sea, como que no existen los límites como antes creía. Cuando volví a México, me tardé bastante en ir al doctor, pero fui con un psiquiatra hace 2 años y coincidió mucho con mi diagnóstico de la doctora de allá. Me recetó unos antidepresivos que se recetan como ansiolíticos y unos antihistamínicos para ayudarme a dormir, y esos no causan dependencia ni nada. Ahora sí hablar de los medicamentos. El proceso de acostumbrarme a los medicamentos fue súper difícil, o sea, requiere muchísima paciencia y la mayoría son así, tienen muchos efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, al principio, irónicamente, te da muchísima más ansiedad y era horrible.
Y dura unos meses. Fueron horribles y tenía pesadillas. Y luego también puedes subir de peso. Hay gente que no le pasa. Yo subí muchísimo peso, subí 10 kilos. Todavía ni siquiera los bajo, todos. O sea, ya no estoy como estaba cuando subí al máximo, pero sí, no estoy como cuando empecé a tomarlos. Trabajan con la serotonina, entonces tiene mucho que ver con el sistema digestivo. Y como ese es mi problema principal, mi colitis pues viene y va y al principio me generaba muchísimas náuseas. Y ahora ya no, como que mi cuerpo se acostumbró, pero sí siento que mi umbral para sentir náuseas, como que es más fácil que me den náuseas, que es algo horrible. Después de resistir como todo este proceso de acostumbrarme, yo creo que fueron como 6 meses y ya me empecé a sentir un poco mejor y después de un año ya me sentía mucho mejor. Mi novio, por ejemplo, tomó esas pastillas un tiempo que se las recetó su médico y él nunca se acostumbró bien, o sea, no le gustó y ahora tiene otras y esas le han hecho sentir mucho mejor. Entonces es horrible porque es como una apuesta de a ver si te hacen sentir bien o no y aguantar, si no acostumbrarte a otra medicina, etcétera. Pero me daba mucha fe lo de la fobia, les digo, y también pues como que tomé la decisión de mejorar. 2 años después les puedo decir que me cambiaron la vida por completo. Soy una persona que todavía sigue siendo susceptible a la ansiedad, entonces hay muchas situaciones que me la desatan, pero me siento mucho más en control cuando eso pasa. Tengo más control de mis días en general, ya no me pasa eso de que me arruina el día si me siento mal. Normalmente son más cortos esos momentos. Todo es un poco más fácil que antes, que ya es mucho decir para mí. En resumen, no me siento curada, pero sí siento que fue una mejoría increíble en mi vida. Ya pasaron 2 años y no sé si me las van a dejar, me las van a quitar. También las pastillas para dormir me ayudaron muchísimo. Antes ponía, por ejemplo, ruido de lluvia para irme a dormir y ponía un timer de 1 hora para que se acabara y se quitara. Siempre escuchaba cuando se quitaba, o sea, nunca me tardaba menos de 1 hora en quedarme dormida. Y ahora me duermo como yo creo a los 20 minutos. Por primera vez en mi vida me puedo levantar temprano. En fin, todo eso me ha ayudado muchísimo. Siento que todas las cosas que quería cambiar, por ejemplo, de actitud, de ser más positiva, ser más constante, ser más bla bla bla, sentirme un poco mejor, me ha ayudado e impulsado muchísimo a lograrlo. Como que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de ir con psiquiatras y de los medicamentos para el cerebro, etcétera, porque es un órgano. O sea, y sí, está acompañado de tu actitud y tus pensamientos y todo eso, y tienes que tener la correcta y la disciplina y bla, 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 pero si tienes algo mal en el estómago o en los riñones o en cualquier otro lado, como que nadie cuestiona que tienes que ir al doctor, y en esto como que la gente pone muchísimos obstáculos para no tener que ir al doctor, y muchas veces es como échale ganas o lo que sea, pero no siempre los órganos funcionan así. A veces necesitas ayudarlo para que tu vida sea un poco mejor. La siguiente pregunta es una muy dura, que es ¿cómo superas los malos diagnósticos? Y es alguien que lleva 16 años sufriendo esto. La verdad es que el único consejo es persevera y también como piensa qué quieres en un médico y pregúntale a gente que sí confíes. O sea, eso es muy importante. Puede ser en internet o puede ser en persona, pero alguien que ya haya tenido una buena experiencia, muchas veces vale mucho más esa recomendación a todas las recomendaciones que pueda haber, no sé, en Doctoralia o lo que sea. Pero la verdad es que ahora puede ser menor el compromiso porque puedes buscar ayuda en línea y como encontrar el doctor adecuado para ti. La verdad es que está terrible, pero yo creo que has tenido mala suerte. Tampoco mi doctor fue increíble, pero mi doctora de Suecia fue muy mágica. Y el doctor de mi novio es súper buen doctor. Yo no voy con él, va él. Pero me da mucha esperanza de que sí debe de haber un buen doctor. Y como que es un poco como, ¿cómo se dice? Como tener novio o dating. Hay gente que te cuenta historias y es como nunca he tenido un buen novio. O todas las citas en las que he salido son horribles. Y es como, está terrible, y sí hay muchísimas personas espantosas, pero no le dirías, bueno, pues sí, ya rinde. Como que va a ser un poco como, pues sí, has tenido muy mala suerte, pero seguramente puedes encontrar uno. O sea, yo tengo esperanza y fe, espero que no te rindas. Y ¿cómo se llama? De la mano con eso, quería mencionar otro que es
Dice, desde hace años llevo sufriendo síntomas de depresión, no sé si es eso, pero no me quieren llevar a terapia. La verdad no sé cuántos años tengas, pero si tienes más de 15, yo diría que ya es 100% tu... Bueno, no 100%, pero ya es tu responsabilidad, porque... O sea, realmente estaría increíble que tu familia te apoyara. Yo siempre pienso que está increíble si tu familia te apoya, pero ya en una edad en la que puedes tener, aunque sea un trabajo de medio tiempo, o ver cómo, o por ejemplo, hay muchas de las aplicaciones que son como de ayuda en línea, como de consultas en línea, como BetterHelp y Therapify y esas cosas. Tienen una sección para menores de edad y no son muy caras. Entonces, la verdad es que mi consejo es tómalo en tus manos. No esperes a que te ayuden, porque hay familias que nunca te ayudan. Hay personas que llevan toda su vida con esto y no van a recibir apoyo de los demás. Y es triste, pero es la verdad. Que tiene un poco que ver con eso. Me preguntan cómo llevo estos temas en la relación con mi pareja y con mi familia. Cuando estaba muy deprimida, la verdad es que yo creo que no lo hubiera logrado si mi novio no hubiera sido... Tenía otro novio, el que tengo ahorita, era mi exnovio. Bueno, es mi exnovio. Me apoyó muchísimo, la verdad. La verdad es que yo creo que es muy importante andar con gente que tienes valores similares, no tienen que ser exactamente idénticos, pero sí, yo no andaría con alguien que no... que se burla de alguien que tiene problemas de salud mental o que no te apoya, etc. Mi novio actual también tiene problemas de salud mental. Entonces, realmente como que nos platicamos. Y es a raíz de muchas de nuestras peleas porque nos causan ansiedad cosas diferentes y vivimos muy diferente la ansiedad. Eso es algo que debería mencionar, que es que no porque tengamos lo mismo, los dos tenemos desorden de ansiedad general, no me acuerdo cómo se llama, pero los dos tenemos algo muy similar. Se expresa de maneras muy diferentes. Él tiene síntomas más, por ejemplo, de trastorno obsesivo compulsivo, y por ejemplo, él no tiene ningún problema digestivo. Entonces es difícil como quererte comparar y pensar esto me va a ayudar a mí si no le ayuda a él o lo que sea, porque pues todos somos muy diferentes y se expresa muy diferente. Igual cuando hay gente que está enferma de la panza, reacciona de una manera diferente a otras, aunque los dos los ha intoxicado el mismo camarón. Entonces, pues yo lo platico muy abiertamente y los incluyo en mi problema. También a mi familia, pues les conté. Y fíjate que aunque ellos no me empujaron a hacerlo, ni me acompañaron ni nada, ya que les dije, todos me dijeron así como, ay, qué bueno. O sea, les pareció algo muy positivo y les da mucho gusto por mí y pues me apoyan a su manera. Algo que creo que se me olvidó comentar es que mi médico de allá me dijo que la depresión que tenía en ese momento, ella consideraba que era como un poco por las circunstancias y que yo no era tan propensa a la depresión, que era más que nada propensa a la ansiedad. Y una de las preguntas que me hicieron es que si cuando estoy deprimida, que sí he estado deprimida varias veces en mi vida, si pinto o solo me bloqueo, y dice que no puede hacer nada que cuando le pasa, ¿no? Y yo muchas veces no puedo hacer nada. Es que para mí he tenido depresiones muy largas donde una época no puedo hacer nada y luego en una época ya puedo hacer un poco más. La verdad es que mucho de mi trabajo lo hago cuando no quiero hacerlo, porque es el trabajo. Pero dibujar por gusto, o sea, por ejemplo, yo estaba tan deprimida hace un par de años que sentía, bueno, o sea, tal vez ya no debería de dedicarme a esto, porque si no lo disfruto, ¿para qué? Si ni siquiera gano tanto dinero ni nada. O sea, se supone que hago esto porque me gusta y ya no lo disfruto y así. O sea, yo estaba así al borde de tomar unas decisiones porque me sentía muy mal. Pero aguanta, para. Siempre regresa. Al final siempre regresan las ganas de dibujar. O sea, concéntrate en sentirte mejor y van a regresar. O sea, no te preocupes por eso. El bloqueo creativo puede pasar por muchas cosas y la depresión sin duda es una de ellas. Otra chica me dice, yo tengo ansiedad y se me cae muy feo el cabello y si me ha pasado a mí, tengo algún remedio. Y perdón, a mí nunca se me ha caído el cabello por eso.
pero estoy segura que algún médico te puede decir mejor qué hacer. A veces te dan suplementos que pierdes con brotes de ansiedad y estrés, que normalmente tienes algún déficit de algo, y es muy bueno tomar ciertos suplementos, pero yo no sabría decirte cuál. Tips de cómo manejarte en momentos de ansiedad y qué hago si tengo un brote de ansiedad, etc. Yo tengo un montón de cosas que es como mecanismos de pensamientos que me gusta hacer. Uno de ellos es intentar recordar en el pasado muy claramente algo que me haya dado ansiedad y qué pasó después. Eso a mí me ayuda muchísimo, que es como, por ejemplo, un día me dio casi un ataque de pánico en un aeropuerto. Y intento pensar, o sea, y luego intento ponerme en ese momento y pensar como, y luego me fui y no pasó nada un poco. Como ojalá pudiera volver a ese momento y decirme, o sea, no está pasando nada, todo va a estar bien, porque en el momento presente se siente falso decírmelo, pero en ese momento, como ya sé lo que pasó, me siento como con el poder de decirme, ¿ves? No pasó nada. Intento comparar ese momento del pasado con el momento actual y siento que eso me da perspectiva, como es como cuando la gente se enoja y pienso, intenta acordarte de algo que te haya enojado mucho hace 5 años y sí es importante ahorita en tu vida, y la gran mayoría de las veces no es importante y es más fácil dejarlo ir cuando lo pones en perspectiva a ese tipo de cosas. Otra cosa que me dijeron es que mencionara que ahora hago ejercicio y cómo le hice, porque subí mucho de peso. Con determinación. Yo siento que ya ven que hay gente que dice, después de hacer ejercicio me siento súper bien, o libero muchas endorfinas, o bla, bla, bla. Yo nunca he sentido eso. Incluso cuando he acabado exhausta después de sesiones de ejercicio extremas, no siento nada. O sea, sí siento como racionalmente un orgullo de estar haciéndolo y me siento bien conmigo misma. Pero no siento nada. Solo me siento cansada y molesta. Y acalorada normalmente. O sea, lo hago porque es bueno para mí. Y el ejercicio, o sea, yo quiero estar sana, quiero vivir mucho tiempo, no quiero que me cuesten trabajo hacer las cosas, entonces eso es lo que me motiva a hacerlo, pero no lo disfruto. Y un poco cuando hice las paces con la idea de que no lo iba a disfrutar, sino que lo tenía que hacer aunque no lo disfrutara y solo tengo que buscar la manera de hacer ejercicio que menos odie, la verdad es que hice las paces con eso. Suena muy negativo, pero para mí fue un giro muy positivo. ¿Cómo haces para que los pensamientos intrusivos no afecten tu día a día? Y para mí lo más importante es como no dejarme convencer por mí misma cuando me siento mal. Es un poco cuando ubican este dicho que es, no hagas promesas cuando estás triste, no tomes decisiones cuando estás enojada. Ahorita lo voy a poner porque no me acuerdo cómo es. Cuando me siento en calma, intento usar ese tiempo para pensar qué quiero, cómo lo quiero hacer, escribir, como en mi diario, no tengo un diario, pero escribir en mi cuaderno mis pensamientos y tener muy claro qué soy, quién quiero y a dónde voy. Y cuando me siento mal, intento evitar pensar en esas cosas, tomar decisiones y concentrarme mucho en algo. La verdad es que durante mucho tiempo eso se vio como distraerme compulsivamente, como ver algo, escuchar algo, hacer algo y como no dejarme pensar. Pero poco a poco se ha vuelto como más natural, que no me clavo con un pensamiento y lo dejo ir más fácil, y acostumbrarme a solo pensar en ciertas cosas importantes cuando me siento mejor. Preguntan qué haces en medio de un ataque de ansiedad y ataques de pánico. No sé bien la diferencia entre las dos cosas, pero les voy a dejar abajo una lista que a mí me ha servido, que es como cosas que hacer cuando tienes un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Y son como pasos a seguir, se los recomiendo mucho. Pero también si sienten que va a pasar, bueno, algo que me recomendó mi terapeuta de allá y me ha ayudado muchísimo es que yo antes no quería hacer cosas que me gustaran cuando me sentía mal,
porque sentía que las iba a arruinar. No sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, no quería ver mi película favorita porque sentía que iba como a tener una connotación negativa a mi película favorita si la veía en un tan mal momento. No quería comer nada rico porque sentía que no lo iba a disfrutar y no valía la pena. Pero ahora es un poco como... intento verme a mí misma como ver a otra, como ver a una... Es más fácil a veces, somos más amables y gentiles con la gente que queremos. Entonces, por ejemplo, pienso en mí como a un amigo o un gatito, que es que si ves que se está sintiendo mal o está de malas, quieres hacer algo para hacerlo sentir bien, ¿no? Quieres darle como algo, acompañarlo, o como que quieres darle empatía, así como, ay, sí, está horrible, pero mira, vamos a hacer esto para que te sientas mejor. Y un poco así, tratarme un poco así. Eso es cuando siento que va a venir uno. Ya si estás en el momento, te recomiendo que veas la lista, porque es como de gente experta. Tengo como mis cosas que son como mi frazadita de seguridad. Por ejemplo, hay ciertos canales, el canal de Nyang Sup, que es como nada más ella no habla, nada más es ella haciendo su vida en su cabañita en el campo en Corea y enseña cómo cocina y todo es como bonito y es como una tranquilidad. Ella y Honiki, que también es coreana y cocina, y durante un tiempo también Apple Chicks me hacía sentir mejor. No tiene que ser algo específico tranquilo, puede ser algo que no es tranquilo. Tener algo que puedas ver que sea como tu lugar seguro. Puede ser una serie, puede ser un canal de YouTube, puede ser lo que ustedes quieran, un libro, y que sea como tu cosita que haces, que te hace sentir un poco mejor. También puedes tener tu canción. Cuando yo me sentía extremadamente mal, tenía 2 o 3 canciones que escuchaba una y otra vez así, cantándolas hasta sentirme mejor. Era casi como un mantra. Tener esas pequeñas cosas a mí me hace sentir muy bien. Mi novio hace otras cosas, por ejemplo, él sale a caminar, a él le hace sentir muchísimo mejor bañarse. También hay gente que he escuchado que lee mensajes que les escribieron sus amigos o gente que les gusta. De hecho, eso está bonito. Le puedes pedir a tus amigos que te escriban algo para sentirte bien cuando te sientas mal. Por ejemplo, otra persona me pregunta, ¿qué haces en una crisis cuando te duele la panza horrible? Y otra persona también. O sea, ese tipo de preguntas como de síntomas específicos, como a mí me duele mucho la panza o a mí me bla, bla, bla. Y yo creo que también es muy importante tratar los síntomas, aunque no está tratando la causa de fondo. A mí no importa que no me hubiera tratado la ansiedad, fue indispensable para mí ir con alguien que me ayudara con el dolor y con pastillas para la colitis y bajar los brotes y ese tipo de cosas, porque serán por estrés o por lo que sea, pero son reales. Entonces, si no, yo no podría funcionar. O sea, si no hubiera tomado esas pastillas, me hubiera desmayado del dolor, o sea, o no hubiera podido digerir mi comida bien. Por ejemplo, para la colitis hay una dieta que es como para bajar los brotes de colitis, que es lo que haces, que es como no comer mucha fibra, etcétera, ese tipo de cosas durante un tiempo hasta que se te baje. Todo eso lo hago, aunque me trate la causa de fondo, sigo teniendo que tratar los síntomas. Entonces, si te sientes súper mal de la panza, ve con un doctor para lo de la panza también, o sea, trata eso, porque no tienes por qué sufrirlo en lo que resuelves el problema de fondo. Sí, o sea, realmente este video es para compartirles, porque a mí siempre les digo que me ayuda y me hace sentir mejor cuando escucho experiencias de los demás y veo gente que mejoró o que se siente mejor. O sea, yo lo que les decía en el video anterior es que ahora pienso, ojalá hubiera hecho esto antes, y aunque no me siento perfecta, me da muchísima esperanza para el futuro. Siento que lo mejor de mi vida está adelante, aunque ya no sea lo que antes pensaba que era, así como súper joven y lo que sea. Siento muchísima esperanza del futuro. Siento que cada vez me voy a sentir mejor, que cada vez tengo más control sobre mi mente y eso me va a ayudar a hacer las cosas que me gustan, disfrutándolas más, etc. Y hago este video como para que se sientan apoyados o que tengan ese empujoncito para ustedes sentirse un poquito mejor, escribir al respecto, ir con un doctor si lo necesitan, o si no, hablar con alguien. Luego les cuento como si todavía tengo, miren este patito, si todavía voy a tener que tomar medicamentos o no. Y les agradezco mucho por escucharme y por estar aquí en mi canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Y intento subir videos cada semana. Ya volví a mi horario de que quiero subir cosas semanalmente. Y Zoe y yo nos despedimos de ustedes y los queremos mucho.
Y adiós familia Meloni. Bye.